porque entonces va a quedar de 2. La idea es de que queden todos de 3. O si salen de 4 van a dejar a alguien solo. Por eso es que o mejor se hacen de 2. Se hacen de 2 y solo uno de 3. ¿Y por qué no ¿Verdad? se hacen 9 de 4 y uno de 3, ingeniero? No, demasiados, 4. Que 4 son demasiados. 3 digo yo de que se trabaja bien y todos aprenden, todos aportan. Pero Ingeniero, 4 siempre hay alguien ahí que no le va a quedar trabajo. De 3 está bien, ingeniero, sí, dejémoslo. Yo digo que de 3, se hacen 13 grupos. Para que hagan 13 grupos de 3. Ustedes vayan ya haciendo sus grupos para que comiencen a trabajar con la primera guía de trabajo. Bueno, vamos a empezar la clase quizás, porque ya los que están ya. Les voy a presentar la pantalla. Vamos a abrir. Okay. Bueno, lo que comenzamos a ver la clase pasada es la unidad 1, ¿verdad? Introducción al análisis de sistemas de control. Entonces vimos las definiciones, lo que es un control, lo que es un sistema, proceso, planta. La importancia de los sistemas de control. Vimos también por qué es importante conocerlos, identificar los componentes en los sistemas de control, ¿verdad? Porque aunque estudiamos ingeniería mecánica, debemos de conocer los sistemas de control. Aunque no sea no sea un campo propiamente dicho para nosotros, pero sí debemos de conocerlos. Estamos obligados a conocer porque vamos a estar inmersos en actividades de mantenimiento. Ejemplitos sencillos de los sistemas de control. Un ejemplo, ¿verdad?, de un sistema de control para nivel de líquido o de llenado de un tanque, ¿va? ¿Okay? Otro ejemplo, ¿verdad? Aquí podíamos ver, por ejemplo, cómo el controlador es el que toma la decisión. El controlador toma la decisión de abrir o cerrar la válvula y en qué porcentaje hacerlo, ¿va? Todo en función de la lectura que le envía el flotador. Entonces recuerden de que todo sistema de control mide, ¿verdad? Mide, controla, compara, mide, compara y corrige, ¿verdad? O sea, mide el nivel, lo compara con el valor deseado y toma la corrección. ¿A través de qué? De un elemento que se denomina actuador o elemento final de control. Entonces de aquí tenemos la variable controlada, que en este caso sería el nivel, la variable manipulada, que es el caudal, porque al final de cuentas la abertura o cierre de la válvula neumática lo que va a afectar es el caudal. Entonces el caudal es la variable manipulada, ¿verdad? Entonces esos conceptos, definiciones los vimos en la clase pasada. Vimos también lo que era un sistema de control cerrado, un sistema de control abierto. En los sistemas de control cerrado decíamos que siempre hay una realimentación o feedback de la variable controlada. La variable controlada constantemente se mide, se compara con el valor deseado y se toma la corrección. Entonces el elemento actuador es el que modifica la variable manipulada de tal manera que
se afecte la variable controlada. O sea, la afectación que tiene la variable manipulada sobre la variable controlada está en función de la naturaleza del sistema que estamos analizando. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de los sistemas de control. Veíamos el video del control de velocidad de James Watt, que se considera fue el primer sistema de control. Y algunas definiciones. Entonces vamos a comenzar a grabar la clase desde acá. Para que empiece a grabar esto. Ok. Muy bien, entonces la clase la vamos a comenzar en esta mañana haciendo un repaso acerca de las definiciones que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, el diagrama de bloque, ¿verdad? Decíamos que el diagrama de bloque era una representación gráfica de los elementos que conforman el sistema de control y de la planta misma, ¿ok? Los diagramas de bloque se caracterizan porque tienen una entrada y una salida. Eso lo podemos ver en este diagrama. Todos estos rectángulos que vemos acá son bloques, ¿verdad? Y se caracterizan por tener una entrada, una salida, únicamente. El diagrama del bloque en sí, que representa un elemento, tiene una entrada, una salida. Eso así va a ser siempre. Muy bien. Entonces, la función de transferencia es lo que va aquí al interior del bloque. La función de transferencia no es más que la relación entre la señal de salida entre la señal de entrada en el dominio de S. Es decir, cuando tenemos la señal en función del tiempo de salida y de entrada, le aplicamos la transformada de Laplace y el cociente entre esas señales resulta la función de transferencia. La función de transferencia puede ser también una constante o puede tener valor de 1. Ya veremos por qué es importante tener presente eso. La variable controlada, que es la condición o cantidad que se mide y se controla. Si vemos en este diagrama, la variable controlada sería esta variable que estoy midiendo acá. Aquí puedo leer presión, puedo leer temperatura, puedo leer profundidad, puedo leer velocidad. Cualquier variable que se pueda medir va a ser mi variable controlada. La variable manipulada, que es la variable en la cual voy a controlar o voy a modificar a través del controlador. El controlador, en función de la comparación que haga, va a tomar la decisión sobre un elemento que se denomina actuador o elemento final de control. Ese elemento final de control tiene la misión de modificar una variable. Esa variable se denomina variable manipulada, que al interior de la planta va a ser posible modificar la variable controlada. Y así vamos a lograr que la variable controlada se acerque lo más posible al valor deseado o set point. Muy bien, el regulador es el elemento más importante de un sistema de control. Y este es el que tiene
es el que toma la decisión. El controlador es el que toma la decisión de cómo modificar la variable manipulada a través del actuador. Vamos a este ejemplito. El controlador, en función de la comparación que haga de la variable controlada, va a tomar la decisión sobre el elemento actuador o elemento final de control, ¿verdad? En este caso, esta válvula de control neumático. Esta válvula de control neumático va a modificar el caudal, que sería la variable manipulada, ¿verdad? El caudal, en función de la modificación del caudal, así se va a modificar la variable controlada. Y voy a ir acercando el valor de la variable manipulada al valor deseado o set point. Bueno, controlador o regulador, como lo pueden leer acá, se denomina controlador o regulador, pero es más común controlador. Luego tenemos los puntos de suma y los puntos de bifurcación o ramificación, ¿verdad? Los puntos de ramificación o bifurcación se caracterizan porque la señal viaja sin distorsión, sin cambiar, se divide sin cambiar. La misma señal que sale de este bloque se dirige acá y se dirige acá, sin cambiar en absoluto, ¿verdad? Recordemos que lo que viajan a través de esta flecha son señales y lo que está acá al interior del bloque es una función de transferencia, ¿ok? Luego tenemos las perturbaciones que pueden ser internas o externas y la definición de control, lazo abierto y lazo cerrado, ¿verdad? Las ventajas de los sistemas de control lazo abierto son simples, económicos, sin problemas de estabilidad, porque estos no están continuamente realimentando la señal o la variable controlada, ¿verdad? Estos están seteados a funcionar de una manera independiente del valor de la variable controlada que se tenga. Diferente de los controles de lazo cerrado, estos sí, continuamente están midiendo el valor de la variable controlada, comparando, y el controlador en base a esa comparación toma una acción de control sobre la variable manipulada. Muy bien, entonces los diagramas de bloque que ustedes los podemos representar de esta manera. La función de transferencia, las funciones de transferencia se denominan con una letra G, ¿verdad? Una letra G. O puede utilizarse la letra H también. Pero la letra H, por lo general, se utiliza para un feedback, o sea, una realimentación. Como pueden ver acá, el flujo de señales se dirige hacia allá y esto viene en contrasentido, o sea, una realimentación. Por lo general, las funciones de transferencia para los bloques de realimentación se les asigna la letra H, pero eso no es una regla, inquebrantable, ¿va? Ustedes pueden ponerle perfectamente G también. Si esta es la G1, G2, G3, ¿verdad? Luego tenemos las señales. Las señales se identifican con la letra A, B, C, D, E, F, I, J, cualquier letra, ¿verdad? Pueden ser mayúsculas o pueden ser minúsculas, ¿ok? Recuerden que en el bloque solamente va a haber una señal de entrada, una señal de salida, ¿sí? En los puntos de suma siempre van a haber más de dos señales, porque el punto de suma lo que hace es sumar dos señales. En este caso está sumando la señal B y esta señal, vamos aquí a activar la edición para poder hacer esto. Entonces les digo,
el punto de suma me está dando como resultado una señal C. Si quiero representar esta señal C en función de toda esta información, lo puedo hacer así, ¿ve? Bueno, la señal B ingresa acá, al punto de suma. Y aquí, ¿cuál sería esta señal? Si aquí tengo la señal C y aquí tengo la función de transferencia G2. Aquí sería esta señal, si la quiero escribir en función de esa función de transferencia y de esta señal, es C por G2. C por G2. ¿De dónde saco esta señal igual a C por G2? Porque recordemos que la función de transferencia, toda función de transferencia G, en este caso vamos a decir que G, una función de transferencia G2 de una vez, G2 es igual a la señal de salida, entre la señal de entrada. En este caso la señal de entrada es C. ¿Okay? Entonces puedo decir que la señal de salida es igual a C por G2. Entonces la señal de salida C por G2. Ah, ok. Entonces C a qué es igual. Bueno, puedo decir que C es igual a B, la señal B que tengo acá, menos, por el signo menos del punto de suma, C por G2. Permítame. Ok, así. Entonces la señal C la puedo escribir en función de la señal C, en la señal G2 y en función de la señal B. ¿Okay? Si quiero escribir la señal B en términos de A y G1, me va a quedar así, ¿ve? Me va a quedar que B, la señal B, es igual a la señal A por G1, ¿verdad? G1. ¿Okay? Entonces hay que recordar siempre. Señal de entrada, señal de salida. La función de transferencia es la división entre la salida y entrada. Así tengo que G2 es igual a señal de salida que tengo acá, que no conocía, entre la señal de entrada C. De ahí que la señal de salida es C por G2. Ahora veamos, ¿quién me dice que es igual la señal que sale del bloque con función de transferencia H? ¿A qué es igual esa señal que tengo acá saliendo del bloque con función de transferencia H? C por H, ingeniero. Exacto, muchas gracias, Roberto. C por H. C por H. Esa es la señal que tengo en ese diagrama de bloque. C por H, ¿verdad? C por H, ¿ok? Entonces de aquí podemos sacar algunas conclusiones. Miren, si divido dos señales, el resultado es ¿cuál es el resultado de dividir dos señales? Una función de transferencia. Gracias. Perdón, dividir dos señales
igual función de transferencia. Muy bien. Ahora, si multiplico una función de transferencia por una señal, ¿qué me da resultado? Otra señal, ingeniero. Muy bien. Eso me va a dar una señal. Muy bien. Si sumo dos señales, ¿qué me da de resultado? Sumar dos señales o más, ¿verdad? Ahora voy a poner sumar señales. Resultado, una señal, ¿verdad? ¿Okay? Si divido dos funciones de transferencia, ¿qué voy a obtener? ¿Qué obtendría si divido dos funciones de transferencia? Les voy a ayudar una función de transferencia. Divido dos funciones de transferencia, me va a dar una función de transferencia. ¿Va? Me va a dar una función de transferencia. ¿Sí? Si divido una señal de transferencia y señal, ¿qué me va a dar esto por resultado? Una señal. ¿Perdón? ¿Qué me va a dar? Señal, ¿verdad? Señal, dicen por ahí. Sí, eso es alguna señal. ¿Ah? Si sumo dos funciones de transferencia, sumar funciones de transferencia, ¿qué me da como resultado? Otra función de transferencia. Muy bien, gracias. Me va a dar una función de transferencia. ¿Ok? Eso es lo que debemos de tener presente cuando trabajamos con los diagramas de bloque. Muy bien, vamos a continuación a ver sobre cómo se encuentran las funciones de transferencia, ¿verdad? Supónganse ustedes que tenemos este sistema y estamos interesados en conocer su función de transferencia. La función de transferencia la puedo hacer respecto a cualquier señal, porque todo lo que tengo acá, todas estas flechas representan señales, pero si no me interesan, no las escribo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si esta señal es RS, aquí puedo tener otra señal. Si ven, si esta señal le pongo AS, quiere decir que esta señal es A por H. Quiere decir que aquí tengo una señal saliendo del punto de suma igual a RS menos A por H. Luego aquí tendría otra señal, ¿verdad? Entonces la vamos a ir escribiendo para que vayan ustedes viendo cómo se lee esto. Aquí tendría una señal igual a R. Nos vamos a obviar el S, ¿verdad? Ya sabemos que G y H son funciones de transferencia. A y R y otra letra que utilicemos, diferente a G y H, son señales. Entonces, de este punto de suma, voy a tener una señal de salida resultante igual a R menos esta señal. ¿Y esta señal a qué es igual? A por H. ¿Ven? Ya tengo la señal
que sale del punto de suma. ¿A qué será igual esta señal? ¿Alguien me ayuda? La señal que sale del bloque con función de transferencia G1, ¿a qué va a ser igual? G1 por R menos G1 por AH. Muy bien, exacto, así es. Sería G1 por R, ¿verdad? G1 por R menos G1 por AH, ¿verdad? Porque toda esta señal se multiplica por G1. También lo puedo escribir así, ¿ve? G1 factor de R menos, puedo borrar acá el G1 que tengo acá y representarlo solo como AH. ¿Ve? Y ya tengo la señal que sale del bloque con función de transferencia G1. Muy bien. Y esta que tengo acá, ¿qué va a ser igual? La puedo escribir también, ¿no? La señal que viene acá, ¿qué va a ser igual? G2 por R menos R. H. Exacto, muchas gracias por AH. Y la señal que sale acá del punto de comparación o punto de suma va a ser igual a G1 R menos AH, ¿verdad? Menos, o sea, el punto de, aquí estoy restando esta señal, G2 factor de R menos AH. ¿Sí? Si se pudiera simplificar, simplifico. Se vale simplificar, ¿verdad? Pero recordando que unas son señales, otras son funciones de transferencia. Y aquí entonces puedo escribir a ese a que es igual, ¿verdad? Entonces puedo decir que A, la señal A, es igual a G3 factor de G1 factor de R menos AH menos G2, sería lo mismo que tengo acá, factor de R menos AH. ¿Okay? Esta sería la señal A si la quiero expresar en términos de lo que tengo allá, ¿sí? En términos de estas funciones, en términos de estas señales que tengo acá y de esta y de la señal R y de las funciones de transferencia. ¿Okay? Ahora bien, entonces la función de transferencia de todo este sistema que me están pidiendo calcular es una función de transferencia denominada G, porque para diferenciarla de esta, G1, G2 y G3, que es igual a la señal de salida entre la señal de entrada. Es decir, que todo este diagrama de bloques compuesto por 2 puntos de suma y 4 funciones de transferencia, la tengo que llevar a este sistema. A un sistema con un diagrama de bloques que va a tener una función de transferencia que le he denominado G, con una señal de entrada una señal de salida ¿verdad? Vamos
vamos aquí a dar color para que se diferencie. Entonces, cuando me están pidiendo esta función de transferencia, G igual a S entre RS, lo que me están pidiendo es eso. Simplifique todo este sistema a una única función de transferencia denominada G, con una señal de salida igual a S. Es decir, que aquí voy a tener la señal A siempre. Aquí tendría la señal A S. Y aquí tendría la señal de entrada R. Ok, eso es lo que me están pidiendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la expresión para esta función de transferencia? G. O aquí mismo lo podemos hacer. Esta función de transferencia, ¿cuál es la expresión para ella? En función de lo que tengo acá. ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Cómo encontraríamos esa función? Podríamos decir que G, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que despejar A y después reordenarla para tener la función de transferencia multiplicado por la de la señal. Exacto, sería A entre R, ¿verdad? A entre R. Esa es la función de transferencia G, ¿va? A entre R. Pero entonces acá, es un poco más grande esto. Pero acá puedo hacer esto, bien lo que dice. Puedo hacer esto, G igual A, y aquí es igual A. Bueno, ya identifiqué que A es esto, ¿verdad? Entonces puedo hacer esto. A ver si puedo hacer. Ahí se lo puedo copiar acá. Entonces aquí ya sustituí A, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre R. Esa es una función, esa es la función de transferencia. O sea, todo este sistema, todo este diagrama de bloque que tengo acá, lo puedo sustituir por esta función de transferencia. Porque no me interesan estas señales, ¿ok? Cuando hacemos eso, todas estas señales desaparecen porque no me interesan, las he modificado. Las únicas señales que deben permanecer siempre, en este caso, para lo que me están pidiendo es esta señal A y esta señal R. ¿Okay? Pues bien, esa es una manera de poder encontrar esa función de transferencia. Otra manera es utilizando la simplificación de los diagramas de bloque. Vamos a utilizar entonces la simplificación de los diagramas de bloque para encontrar esa función de transferencia. Muy bien, entonces lo que necesito es simplificar todo este diagrama de bloque a este sistema. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar las reglas. Entonces, veamos las reglas que tienen ustedes escritas ahí.
Yo esas reglas las tengo acá, escritas de otra manera. Por ejemplo, esta que tengo acá. Vean, por favor, sus reglas. La primera regla para la simplificación de los diagramas de bloque hace referencia a los puntos de suma, ¿verdad? Vean, hay libros que presentan solo 7 reglas, las 7 reglas básicas, y de ahí se sacan el resto. Otros libros presentan 13, y otros libros presentan mucho más reglas, pero 7 son las básicas. Incluso aquí faltan algunas que los libros las escriben, pero nosotros las vamos a deducir. Entonces, si yo tengo el arreglo de 2 puntos de suma, la primera que ustedes tienen ahí, diagrama de bloques originales, diagrama de bloques equivalentes. Vean las 2 columnas de la regla 1. Entonces, si yo tengo este punto de suma, me está dando como resultado A menos B, ¿ok? Si tengo este punto de suma con estos signos más y más, aquí tengo como resultado A menos B más C. Muy bien. La regla me dice que lo importante es siempre mantener esta entrada A y que el resultado siempre sea A menos B más C. Ese es el objetivo, ¿verdad? Siempre mantener esas 2 señales. Pero aquí puede cambiar la ubicación de las señales. Y miren acá, por ejemplo, A lo puedo sumar con C. A lo sumo con C. ¿Qué tengo acá? A más C. Esta señal ya cambió porque aquí era A menos B. Y ahora es A más C. Ya es otra señal. Porque ya modifiqué acá. Muy bien, pero de todos modos acá, cuando vengo a este punto de suma y le pongo acá menos B, llego otra vez, B. A más C menos B. O A menos B más C. Justamente igual. Quiere decir que estos 2 sistemas son equivalentes. Entonces, no importa donde yo sume la señal, siempre y cuando el resultado se mantenga. Eso es válido, es equivalente. Se puede hacer esa modificación. Vean ustedes lo que tienen a la par de la regla 1, donde dice diagrama de bloques equivalente. ¿Qué observan ahí? Que solo han cambiado los puntos de suma nada más. Pero ahí es correcto lo que está escrito ahí. Sale una que A tiene positivo, B positivo y sale A menos B. ¿Verdad que este es un error? Ajá. Sí. Sí, ¿verdad? Va muy bien, entonces es un error. Ahí es A más B. A más B. Del segundo punto de suma va a salir una señal que es A más B menos C. ¿Verdad? Muy bien, ahora veamos la otra regla. Esta es la regla 3. Para ustedes es la número 3. Entonces, cuando hay 2 bloques que están en serie o en cascada, ¿qué puedo hacer con las funciones de transferencia? Las puedo multiplicar. ¿Eh? Pero para hacer eso me tengo que asegurar que la salida del bloque G1 sea justamente la entrada del bloque G2. No debe haber nada acá que modifique esa señal. O sea, debe ser la misma señal. ¿Ok? La misma señal. Y así voy a tener acá, ¿ve? E por G1 saliendo acá. EG1 por G2, la señal de salida que tengo acá. Veamos si se mantiene eso con esta función de transferencia, que es el producto de 2. E por G1 por G2, EG1, G2, ¿ve? Se mantiene, o sea, son equivalentes. Entonces, cuando tenemos diagramas de bloques en cascada o en serie, puedo multiplicar las funciones de transferencia. Y eso me da otra función de transferencia. Muy bien, veamos esta. Para ustedes esta es la número 5. Ven ahí, por favor. La número 5.
Entonces en esta me dice que si yo tengo en paralelo, ¿por qué se llama en paralelo? No sé si logran ver las cabezas de flecha acá. Sí. Bueno, eso es importante porque esta señal se dirige hacia allá y la ramificación también se dirige hacia allá, miren. O sea, están en paralelo acá y acá, porque es la misma señal para los dos, ¿ves? Y acá. Y van a un punto de suma. Entonces, si yo hago E por G1, eje 1, E por G2, eje 2. La suma, eje 1 más eje 2. Ahora miren cómo puedo sustituir todo este arreglo, lo puedo sustituir por este, ¿ves? Y me quedaría E factor de G1, G2, ¿ves? Al distribuir E, me va a quedar igual a este, eje 1 más eje 2. Porque la suma de dos funciones de transferencia es una función de transferencia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este más fuera menos? ¿Qué pasaría si acá este fuera un signo menos? Vamos a hacer más grande para que se note bien. Y lo vamos a hacer y le vamos a poner color rojo. Bueno, entonces les decía que este ahora es menos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fuera menos acá y no más? Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Me quedaría eje 1. Miren, me quedaría eje 1 menos eje 2. ¿Ok? ¿Qué modificación tengo que hacer acá para que esto se cumpla? Ponerle el signo menos. ¿A quién? A G2, ¿verdad? A G2, exacto. Muy bien, quiere decir que si aquí tengo un signo menos, entonces lo que tengo que hacer no es sumar la función de transferencia, sino que las tengo que restar. Entonces, tengo que restar las funciones de transferencia acá. ¿Okay? Entonces, si este signo es más, este va a ser más. Si este signo es menos, este va a ser menos. Incluso podemos ver qué pasaría si los dos son menos, ¿verdad? Y si los dos fueran menos acá, aquí me daría menos también y menos. ¿Qué tendría que hacer? Un signo menos acá, ¿verdad? Para que sea equivalente este sistema a este. Muy bien. Eso es importante irlo ya comprendiendo para que podamos aplicar bien las reglas. Ahora vean esta regla que tengo acá. Esta ustedes, vamos a ver si la tienen en la... No, esta no la tienen. Va, veamos. Fíjense que es la misma de la anterior, ¿verdad? Porque es un paralelo. Pero ¿qué está pasando acá? ¿De dónde sale este 1? Esta señal es E, ¿verdad? Se ramifica y llega a la misma señal E acá. De tal manera que aquí voy a tener de salida E por G más E. ¿Ok? Entonces vengo y digo, bueno, EG más E. Si aquí pongo una función de transferencia, aquí puedo poner una función de transferencia. ¿Qué valor va a tener esta función de transferencia?
¿Qué valor tiene que tener para que esta E siga siendo la misma E acá? Veamos. 1. 1. 1, muy bien, exacto, 1. Así es, 1. Si esta función de transferencia es, recuerden que la función de transferencia también puede ser una constante, ¿no? En este caso, 1. E por 1, E. EG más E tendría acá. Entonces, ahora esta regla ya la ven más familiar con esta, ¿verdad? La función de transferencia G2 es 1. Entonces se suma o se resta en función de los signos. En este caso son positivos, sumo G más 1. ¿Sí? Muy bien, veamos esta. Esta es la misma que tengo acá, pero con un paralelo negativo, a lo que miramos en el caso del primer paralelo. Entonces, como este es menos, aquí voy a tener EG menos E. Aquí voy a tener EG menos E, ¿verdad? EG menos E. El 1 que tengo acá, ¿va? Muy bien. Esta que tengo acá es la número 6. Vean ahí, por favor, la subtabla número 6. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí estamos moviendo un punto de suma. Este punto de suma está adelante de este bloque con función de transferencia G y aquí lo muevo atrás. ¿Ve? ¿Okay? Aquí lo muevo atrás. Pero para que esta señal siga siendo EG menos B, E por G es G menos B. ¿Okay? Entonces, punto de suma lo traslado para acá, atrás del bloque G. Pero tengo que añadir esta función de transferencia. 1 sobre la función de transferencia del bloque que al que estoy pasando. ¿Va? G, en este caso G. Ahora, y la señal que entraba acá en el signo menos del punto de suma, ahora va a entrar acá en ese bloque que he adicionado. ¿Ok? Entonces aquí tengo B sobre G, multiplicando B sobre G. Entonces tengo E menos B sobre G. Eso multiplico por G, me va a dar EG menos B. Justamente esto. ¿Eh? ¿Ok? Entonces, resumiendo, para pasar atrás de un bloque, un punto de suma, lo que tengo que hacer es adicionar un bloque con una función de transferencia igual a 1 sobre la función de transferencia del bloque al cual estoy moviendo el punto de suma. ¿Y qué pasaría si este fuera signo más? ¿Qué cambios habría acá en esta equivalencia? Si este fuera signo más, aquí tendría EG más B. ¿Qué tendría que hacer acá? EG igual, acá tendría que ser signo más para que se siga cumpliendo. EG más B. Quiere decir que los signos del punto de suma no se han cambiado. No se van a cambiar. Para que la igualdad se mantenga, la equivalencia. Muy bien, veamos ahora este. Este es el número 7. Para ustedes el número 7. Pasar un punto de suma adelante de un bloque. Entonces aquí lo tengo atrás, lo voy a pasar adelante. Entonces sería A menos B, AG menos BG, la función la señal de salida acá. Esa señal se debe mantener porque la equivalencia es para todo este sistema, tomando esto como salida y esto como entrada. ¿Okay? Entonces si lo voy a hacer hacia adelante, ya no es 1 sobre G, como el caso anterior cuando va hacia atrás, ahora es la misma función de transferencia. Entonces lo paso hacia adelante, adiciono un bloque con una función de transferencia igual
a la del bloque que estoy pasando, G. ¿Sí? G. Y la igualdad se mantiene. BG, AG, AG menos BG. ¿Okay? Muy bien, veamos esta. Esta es la número 8. ¿Qué estamos haciendo acá en la número 8? Estamos trasladando el punto de ramificación o bifurcación que tengo acá. ¿Ok? Este es un punto de ramificación, entonces lo quiero pasar acá, atrás del bloque. ¿Y cómo lo hago? Bueno, cuando lo hago lo que tengo que hacer es añadir un bloque con la misma función de transferencia. Miren, G, G. ¿Ven? Al final siempre voy a tener AG acá y AG acá. ¿Sí? Muy bien. Aquí lo estoy pasando adelante del diagrama de bloque. ¿Qué es lo que hago? Adiciono un bloque con una función de transferencia 1 sobre la función de transferencia del bloque al cual estoy pasando, 1 sobre G. Y la igualdad siempre va a cumplir. AG, hasta acá tengo AG. Luego acá voy a tener AG por 1 sobre G igual a A. Y acá AG. O sea, se mantienen las dos salidas. Esa era la número 9. Luego acá tengo la número 12. Para ustedes vean la número 12. No, la número 12 no, la 13. La 13. La 12 no es muy usada. La 13 sí. La 13 es una realimentación. Vean siempre las puntas de flecha. El flujo de señales va hacia allá y de repente que hay una realimentación de la señal S. ¿Okay? De tal manera que aquí tendría E más S, ¿verdad? Entonces aquí tendría G factor de E más S, ¿verdad? Esta función, esta realimentación con este punto de suma lo puedo simplificar de esta manera, ¿verdad? La señal E de entrada, la señal S de salida, la función de transferencia G, la función de transferencia G que tengo acá, sobre 1 menos, aquí recuerden que aquí cuando tengo acá es como aquí tuviera 1, una función de transferencia 1. Entonces tendría 1 menos 1 por G, es decir, la función de transferencia de realimentación por la función de transferencia del bloque del flujo de señal, ¿va? Sería G entre 1 menos 1G. Y este signo más y este signo menos. Si este fuera signo menos, este es signo más. Eso ustedes lo pueden ver. Vean la número 13. Siempre vean la número 13. Ahí ustedes tienen escrito un signo menos. Entonces aquí abajo va a tener un signo más. Cuando aquí sea más, aquí va a ser menos, ¿verdad? Sí va cambiando eso. Aquí lo que les expliqué, aquí lo tengo. Como este es signo menos, este va a ser signo más. El 1 siempre va, el 1 es de la regla, ¿verdad? Arriba en el numerador se pone la función de transferencia del bloque que va en el sentido de la señal. Y abajo pongo la realimentación, ¿ve?
Abajo pongo la realimentación multiplicada por el bloque G1, G2 por G1. ¿Okay? Otro ejemplo, cuando es el signo más. Otro ejemplo, cuando es el signo menos, pero la función de transferencia con valor unitario 1. ¿Ok? De menos, más. Como es 1, 1 por G. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? ¿Verdad? ¿Cómo encontraríamos la función de transferencia de este ejercicio? Utilizando la simplificación de diagramas de bloques. Cuando vamos a simplificar los diagramas de bloques, voy a borrar esto. Cuando vamos a simplificar los diagramas de bloques, hay unas reglas que seguir. La primera regla es que las señales de la función de transferencia que estoy interesado en encontrar no deben desaparecer, no deben de cambiar. Quiere decir que como yo necesito esta función de transferencia AS entre RS, esta ramificación nunca la tengo que perder, ¿verdad? O sea, debo de mantenerme con esta ramificación. Y como ayuda le pongo esta flecha saliendo, ¿ok? Y digo que aquí está la señal AS que me interesa. Así como también esta señal RS es la otra que me interesa. Esta señal y esta señal no deben de desaparecer, no deben de cambiar, ¿verdad? Muy bien, la otra regla es que comenzamos siempre del interior hacia el exterior, como que fueran los signos de agrupación. ¿Se recuerdan? Siempre vamos de los signos de agrupación internos y vamos hacia el exterior. Lo mismo se hace en la simplificación de los diagramas de bloque. Va, entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién me dice cuál regla utilizar de la tabla que tienen ahí? ¿Cuál regla puedo utilizar primero acá? Yo pienso que la regla número 5. La número 5, veamos la número 5. Vean todas la número 5, por favor. ¿Se puede aplicar la número 5? Veamos. Tengo acá esta ramificación. Se dirige a G1 y llega a este signo más. Luego tengo un paralelo que llega acá. Exacto, puedo aplicar la número 5. Puedo aplicar la número 5. Entonces, lo voy a ir haciendo acá. Va, entonces, si aplico la número 5, ¿qué va a desaparecer acá? Desaparece este punto de suma, ¿verdad? La número 5 me desaparece este punto de suma. Me desaparece este bloque. Me desaparece esta señal. Me desaparece esta señal. Desaparece esto. Bueno, esto lo voy a borrar. Voy a borrar este. Ok. Este acá. ¿Y cómo me queda esta función de transferencia? ¿Cómo me quedaría? G1 más G2. G1 más G2. G1 más G2. Muy bien, G1 más G2. Va.
Ya aplicamos la regla 5. Ingeniero, una Ahora- consulta. Diga. En el punto de suma que no había un signo negativo. Vamos a ver. Sí, hay un punto negativo. Entonces, ¿cómo queda? G1 menos ¿Cómo G2. quedaría entonces? 1 menos G2. Menos G1. Menos G1 más G2. ¿Están de acuerdo? No, al revés. Al revés es ingeniero. G1 menos G2. Al revés. G1 menos G2. ¿Así? G1 menos G2. ¿verdad? Una función de transferencia acá. Cuando tengamos dudas, así ve. G1. Acá sería la señal acá A G1. La señal acá a G2. Aquí tendría AG1 menos AG2. ¿Ok? Aquí tengo la señal A. AG1 menos AG2. AG1 menos AG2. ¿Está bien? Exacto, así sería. Ahora, ¿qué regla puedo utilizar? El número 4. La número 4. Vamos a la número 4. En cascada, ¿verdad? ¿Cuál es en cascada? Esta y esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría G1 menos G2 más o por. ¿Qué me dice la regla? Una multiplicación, ¿verdad? El 3. G1, G2 por G3. Y esta desaparece. Ahora me quedaría esta acá. Ahora me quedaría esto acá. ¿Sí? ¿Ven? Vaya, ¿ahora qué puedo hacer? Ocupar la 3, ingeniero. La 3. La 3. La 13. Vaya, ¿a dónde ocuparía La 13. la 3? ¿Y por qué no puedo ocupar la 3? ¿Por qué no puedo hacer esta y esta en cascada? Porque es retroalimentación. Ajá, por los puntos de flecha. Una es pero más que eso, es porque esta señal no debo de perderla, ¿verdad? Si yo hago esta cascada, pierdo esta señal. ¿Sí comprenden eso? Sí, ingeniero. Si esta señal, exacto, este nodo no debo de perderlo, entonces este cascada no debo hacerlo. Y exacto, así es. Ahora viene una realimentación. Entonces, ¿cómo me quedaría? Es la 13, ¿no? ¿Quedaría así? Revisen ahí, por favor. Sí. Así quedaría. ¿Sí? Sí, va, porque esta sería la función de transferencia que va en el numerador, ¿verdad? Y como esta es la realimentación, es la que iría abajo multiplicando por esta. Y sería 1 más, porque este es menos. ¿Ve? La función de transferencia del numerador y la función de realimentación por esa. ¿Ve?
y más porque este signo es menos, o sea, se cambia el signo. Y el 1 que siempre va ahí, ¿va? Entonces, esta es la función de transferencia. Si ustedes trabajaran la ecuación que habíamos escrito acá, si ustedes trabajan esta ecuación, deberían de llegar a esta misma expresión, ¿verdad? Es decir, estas dos expresiones son equivalentes. Esta y esta son equivalentes. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces ahora tomen ahí un lápiz y papel y hagamos este, ¿verdad? Hagamos este, vayan haciéndolo ustedes porque solo vamos viendo las reglas. Va, ¿en qué cambia ahora el sistema? Fíjense que es el mismo diagrama de bloque. ¿En qué ha cambiado? Y que tenemos una salida antes de llegar a la transformación. Antes de llegar a G3 tenemos una salida, E sub S. Exacto, o sea, esta es la salida ahora que me interesa, ¿verdad? Ahora esta es la salida, ya no es esta, ¿va? Esta es la salida. Como esta es mi salida, lo que tengo que procurar ahora es no modificar este nodo, ¿sí? Esta ramificación no la debo de perder. Vaya, veamos, cópienlo en el cuaderno y vamos haciéndolo. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Cuál regla ocupamos primero? La 5. Vamos a ocupar la 5. Veamos, la 5 es la de paralelo, ¿verdad? Entonces podemos ocupar la 5 acá, ¿sí? Podemos ocupar la 5 acá. Podemos utilizar también de una vez, ¿cuál? Miren, ahora no tengo problema en hacer esta cascada, ¿verdad? Puedo usar la 3. ¿Ya? Entonces, vayan trabajando, háganlo ahí en el cuaderno. Entonces, con la primera, este se me hace G3, ¿va? Sería el producto G3.
con el otro, con la otra, con la 5, que es la suma. Entonces sería menos 1, 2. Ya hicieron la paralelo, ya hicieron la cascada, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra regla pueden aplicar? El número 13. Número 13, la realimentación. Sí, exacto. Esa es. El número 13 es la realimentación. Y aquí la señal que no quiero perder, ¿verdad? No. Eso me lleva a la 13, ¿sí? Me lleva a la número 13. Para la número 13 desaparece el punto de suma. Entonces, como una es G1, G2, ¿verdad? Sobre vamos a ver si lo podemos hacer con entonces en el numerador ¿cuál quedaría? G1 menos G2, ¿verdad? G1 menos G2. En el denominador sería 1 y el signo. ¿Qué signo utilizaríamos? Más positivo. Exacto. Más el producto de G1 menos G2, ¿verdad? G1 menos G2 por la función de realimentación. La función de realimentación es G H por G3. Bueno.
esa sería la función de transferencia resultante. ¿Llegaron todos a ese mismo resultado? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Va, ¿cómo haríamos este ejemplo? Permítame que esta cosa. ¿Cómo haríamos ese ejemplo? Estoy interesado en la función de transferencia YS-RS. ¿Ok? Ujú. Exacto, aquí, ¿verdad? Aquí podemos aplicar, ¿qué regla? La 5, pero fíjense, veamos la 5. ¿Cuál sería el inconveniente para aplicarla? Porque vean, miren la 5. El problema es que tengo, esta señal entrando. ¿Eh? Tengo esta señal entrando, restándose acá. Pero sí está bien, ¿va? Pero tengo esta señal. Pero ¿qué puedo hacer con este punto de suma? Recuérdense que la señal, esa señal la puedo restar más adelante, ¿verdad? O sea, puedo dejar este punto de suma así como está y puedo generar. Permítanme, voy a ver. Exacto, eso vamos a hacer. Permítanme. Puedo generar un punto de suma ese es el inconveniente en este momento. Entonces van a generar un punto de suma, generen un punto de suma acá, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer en este punto de suma? Quito esta señal de acá y la vengo a restar acá, ¿ve? La resto acá. ¿Ve? Y se mantiene, ¿sí? Porque aquí, si aquí tengo A y aquí tengo B, así es como ustedes deben ir probando esto, miren. Si aquí tengo A y aquí tengo B, ¿qué resultado tengo acá, aquí en este punto? Tengo A más B menos, y si este es C, tengo A más B menos C, ¿verdad? Tendría aquí. Muy bien, elimino esta alimentación acá y hago un punto de suma con un signo menos. Entonces aquí tendría, acá antes de ese nuevo punto de suma, tendría A más B, ¿verdad? Luego A más B menos C tendría aquí, ¿ve? O sea, se satisface la igualdad, entonces puedo hacer eso. Cuando hago eso, ya esto ya me queda para aplicar. ¿Qué regla decía? ¿Qué regla decía? La regla, ya puedo aplicar la regla 5. Muy bien.
Y me va a quedar un bloque acá, ¿verdad? Si tienen dudas, me avisan, por favor, ¿verdad? Me va a quedar un bloque acá, sustituyendo este paralelo, ¿verdad? Pero voy a tener este punto de suma. Esto, por supuesto, va a desaparecer y me va a quedar así, ¿verdad? Pero me va a quedar este punto de suma. ¿Qué podría hacer luego? ¿Qué podría hacer luego? Esta bifurcación que tengo acá, esta bifurcación, me la podría traer para acá, ¿verdad? ¿Cuál sería esa regla? Miren, la regla sería la regla 9. Vean la regla 9. Entonces, cuando esta la mueve para acá, acá voy a tener que adicionar una función de transferencia, ¿verdad? Voy a tener que adicionar una función de transferencia. Una función de transferencia que va a ser igual a 1 sobre G5. Porque estaría pasando el bloque G5. Entonces aquí voy a tener que poner un bloque adicional cuando hago eso, este bloque adicional, con 1 sobre G5, que sería esta, pero partiendo de acá. Entonces esto desaparece y lo tendría conectado acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué podría hacer? ¿Qué podríamos hacer ahora? O sea, si lo queremos ver acá, vámonos acá en orden. Acá, entonces decíamos que este punto de suma lo divido en 2, ¿verdad? Entonces me quedaría un punto de suma. Este desaparece. Y acá me queda una función de transferencia del paralelo. De tal manera que acá siempre tendría esta alimentación, ¿verdad? Acá. Siempre tendría esta alimentación, ¿verdad? Okay. Y este punto de suma que está acá es el que adicioné, ¿verdad? Recuerden que tuve que adicionar un punto de suma. Sería este acá, ¿verdad? O ya tendría eso. Vamos al color. Va. ¿Y qué voy a hacer con esta bifurcación? Porque aquí podría ser, puedo hacer aquí una realimentación. No debería de... No puedo, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Por esto. Entonces, esta la voy a pasar. Esta la voy a pasar para acá. La voy a pasar para acá. Miren, ¿cuál sería la regla esta? La paso por ahí, ¿ve? ¿Es la regla qué?
es la regla 9. ¿La ven? La regla 9. La regla 9. Pero tengo que adicionar acá una función de transferencia. ¿A qué es igual esta función de transferencia? 1 sobre G5, ¿verdad? Porque este es G5 el que estoy pasando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué puedo hacer ahora acá? Ahí ya puede aplicar la regla número 13, ¿verdad? La 13. ¿A dónde la puedo aplicar? Ahí donde está G5 y el punto de suma. Exacto, ahí puedo aplicar eso. Puedo aplicar eso. Porque cuando aplico esa regla, esta señal no se me pierde, ¿verdad? Entonces sigue siendo YS. Puedo aplicar esa regla. Muy bien. Puedo aplicar esa regla. Entonces aquí desaparecería este punto de suma. Vayan tomando anotación de las reglas que van a utilizar para que lo hagan después. Porque ya va a ser la hora de finalizar la clase. Si no, no vamos a... Les quiero explicar lo más que pueda de cómo cómo hacer este ejercicio. Bueno, entonces tienen esto. Entonces esta ya no es G5, ¿verdad? Porque hicimos una realimentación. Me quedó así. Entonces estas son las que ustedes van a ir encontrando. Van a encontrar esta y van a encontrar esta. Vamos a poner así porque no se confundan, ¿verdad? ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedo hacer esta cascada, miren, ¿verdad? Puedo hacer esta cascada. Entonces, esta la puedo convertir en una cascada. Se me convierte en otra función de transferencia, que ustedes la van a encontrar. ¿No? ¿Y acá qué puedo hacer? Otra cascada, miren. Entonces, puedo desaparecer esta. G1 sobre, como se multiplican, ¿va? ¿Cómo quedaría? G1 sobre G5. Porque lo estoy multiplicando por esta. Entonces ahora esta desaparece. Desaparece esta. Ya me queda así, ¿verdad? Esto ya desapareció. ¿Verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer acá hasta donde he llegado? Puedo hacer acá una realimentación. No. No. ¿Qué tengo que hacer para aplicar una realimentación? Mover ese... Añadir un punto de suma. Poner otro punto de suma. Exacto, poner otro punto de suma, ¿verdad? Entonces puedo mover este bloque. Las disculpas del caso si esta clase está aburrida, pero esto de estar haciendo aquí en PowerPoint, sí que en Pizarra esto se hace más rápido. Va, entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No puedo, me quito esta resta, no la voy a hacer acá, ¿verdad?
La resta no la hago acá, sino que la voy a hacer acá. Bien. La hago aquí. ¿Ok? Y voy a hacer la resta. ¿Ve? Y no me olvido que este es signo menos. Para que el igual, porque aquí entra restando, entonces aquí tiene que entrar restando también. ¿Ve? De tal manera que la señal que entre a G2 siga siendo la misma. Si este es R y este es A, digamos, R más A menos G3. Entonces aquí tendría R más A y aquí le resto G3 para que aquí sea R más A menos G3. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí, ya puedo hacer acá una realimentación. ¿Ve? ¿Lo ven? Cuando hagamos esa realimentación me va a quedar un bloque con una función de transferencia en cascada con esta que tengo acá. ¿Ve? La puedo simplificar. Y por último, otra realimentación, ¿ve? De signo positivo. ¿Verdad? Ya estaríamos encontrando la función de transferencia final. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Los puntos de suma se pueden poner así a conveniencia para salir de los apuros, así como lo han planteado. Sí, claro, porque acuérdense que los puntos de suma, usted lo que tiene que cuidar cuando haga un cambio es que las señales siempre se mantengan, ¿verdad? Vamos a regresar acá, miren. Va acá, va. Entonces, la señal que entra a este G2 es, si este es R, y vamos a decir que este es A, este ejercicio háganlo cuando tengan dudas en si están aplicando bien la regla. Si este es R y este es A y este es C, entonces, ¿cuál es la señal que está entrando a G2? A más R menos C, ¿verdad? Va. Ahora, ¿qué pasa si quito esta suma acá? Si quito esta suma y la hago acá, y la hago acá, acá, si hago la suma ahí, veamos si se cumple. A más R tendría aquí, ¿ve? ¿Ok? Y aquí le pongo un menos. Y esta señal sigue siendo C, porque no ha cambiado. Esa señal sigue siendo C, porque la estoy tomando de la salida de este bloque. Entonces, miren lo que tengo acá, entrando a G2, A más R menos C, ¿ve? ¿Ok? Entonces se cumple, puedo hacer eso. Eso es lo que ustedes deben de tener presente siempre cuando hagan un cambio para ir ajustándose y aplicar las reglas. No sé si queda clara la respuesta. Sí, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces para mañana, bueno, a propósito, mañana vamos a tener clase. El miércoles no, porque tengo la última, yo espero que sea la última consulta. Entonces, para mañana trabajen este problema, miren. Porque tengo un problema. Trabajen para mañana este problema. Trabajen para mañana este problema.
¿verdad? Y lo vemos, lo traen resuelto y háganlo ordenadito, le toman fotos para que me lo presenten cómo lo han ido resolviendo. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos mañana entonces a las 9:50. Excelente entonces, ingeniero.